Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos. Esta es la misma palabra. Confiaba y creyeron es la misma palabra. O sea que ellos creían en Jesús, pero que Jesús no les creía a ellos. Porque los conocía, esta es la razón, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre, o en el hombre. Y la muestra de eso es la siguiente historia que vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la distinción entre creer aquí y verdaderamente creer? Porque como vemos, lo más importante no solamente es que Jesús, en que nosotros, perdón, conozcamos a Jesús, sino que Jesús nos conozca a nosotros. Vamos a verlo en la siguiente historia. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este es un currículum amplio. Un hombre de los fariseos, este es un hombre religioso. Nicodemo es la crema innata de la religión. Si jugaras con Nicodemo a las cartas, él nunca te echaría trampa. Si Nicodemo te estuviera contando una anécdota, él no exageraría en el tamaño del pez que pescó. Él, si estuviera haciendo un examen contigo, no te copiaría. Lo que le preguntaras a Nicodemo, eso te respondería. Porque los fariseos se encargaban de guardar cuidadosamente la ley en un grado de compromiso extremo y en algunas ocasiones exagerado. Además, él era prominente entre los judíos. Quiere decir seguramente que él pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era una especie de senado o una especie de corte de los judíos, así que este era un hombre exitoso, influyente, poderoso, con autoridad. Toda su vida, seguramente, se había encargado de guardar la ley cuidadosamente. Y digo toda su vida porque al ser parte del Sanedrín, seguramente este era un hombre viejo. Así que este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, señales, lo mismo que la gente vio hace rato, que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le contestó, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús se va sin rodeos y lo que hace aquí es muy interesante porque es como si Nicodemo estuviera parado en un banquito, como en un banquito de cemento, de hormigón, y Jesús, con un martillo, estuviera rompiendo ese banquito, estuviera rompiendo el fundamento de la vida de Nicodemo. ¿Por qué? Porque le dice que él tiene que nacer de nuevo, porque si no, no puede ni entrar, ni mucho menos ver el reino de Dios. Y otra vez, estamos hablando de alguien que había guardado la ley toda su vida, de un fariseo, de uno que era autoridad en el mundo judío, de un hombre que seguramente se sabía la escritura de memoria, que iba a la sinagoga casi sin faltar y que se esforzaba por conocer a Dios. Era un hombre muy religioso y a pesar de que todo lo que había hecho, Jesús le dice, eso no es suficiente. Lo siento, Nicodemo, pero así no puedes ver el reino de Dios. Si no naces nuevo, no puedes. Ahora imaginemos la cara de Nicodemo al escuchar estas palabras. ¿Qué? Jesús, ¿cómo me dices que tengo que nacer nuevo? ¿Cómo me puedes decir que no puedo ver el reino de Dios? Soy judío. O sea, por supuesto que tengo mi boleto asegurado al reino de Dios. Jesús le dice, no, todo el mundo empieza con dos pies afuera. Bueno, a lo mejor por mi prominencia entre los judíos, por guardar la ley como fariseo. No, dice Jesús, tu religión no te va a hacer entrar al reino de Dios. Así que este es un asunto muy sorprendente, inclusive para nosotros, porque a veces nosotros pensamos, bueno, si me porto bien y voy a la iglesia regularmente, estoy seguro que Dios me va a dejar entrar en su reino. No. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Cómo es posible esto que dices? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo está hablando aquí de un nacimiento, o lo está entendiendo como un nacimiento físico, pero Jesús le aclara, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Porque dijo nacer de nuevo, lo cual significa nacer de agua y del Espíritu. Pero ¿qué significa nacer de agua y del Espíritu? Ahora, recuerda que Nicodemo era un fariseo. Él
conocía la ley de memoria. Así que lo que Jesús está diciendo es una referencia al Antiguo Testamento, particularmente en Ezequiel 36, donde dice, Dios promete, los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Así que lo que el profeta Ezequiel estaba diciendo, estaba anunciando es, Dios va a hacer algo nuevo. Dios los va a limpiar con agua de todos sus pecados. Y además Él les va a dar un espíritu nuevo, su propio espíritu, de hecho. Y además Él les va a dar un corazón de carne, va a ser un trasplante de corazón. Así que Jesús no está hablando de una remodelación, está hablando de una demolición y una reconstrucción de nuestra vida. Lo que antes teníamos no sirve. Él necesita hacer esto, es decir, a nosotros nuevos, incluyendo a Nicodemo. Jesús no está diciendo que nos vayamos a cortar el cabello, que compremos nueva ropa y que nos apuntemos al gimnasio. No, no está diciendo eso. Tampoco está diciendo lee tu Biblia, ora, ve a la iglesia. Todas estas cosas son muy importantes, pero eso no es suficiente. Y esto es un balde de agua fría porque a veces pensamos que nosotros somos muy buenos, que estamos bien. En realidad no necesitamos un gran cambio, solo necesitamos un pequeño ajuste. Jesús dice, no, necesitas un corazón nuevo, necesitas una vida nueva. Y pensamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Pensando un poco en el ejemplo de un vaso, imagina que tú vas a tomar agua de un vaso. Entonces tenemos este vaso, pero este vaso está lleno de agua limpia, como nosotros pensamos que somos, solamente que hay una gotita, un par de gotas que no están bien en nuestra vida. Y las vamos a poner con morado. En realidad las vamos a poner con naranja. Entonces, una gotita de agua contaminada. Podríamos pensar en agua de heces fecales. ¿Nos tomaríamos un vaso de esa agua que está contaminada con una gota de agua de heces fecales? Yo lo dudo mucho. De la misma manera, nuestro pecado es repulsivo ante Dios, no puede aguantar ni una gota de pecado. Y así es nuestra vida. Así que lo que Dios tiene que hacer es lavar por completo esa agua, perdón, esa jarra, luego tiene que llenarla con agua limpia y entonces ya podremos tomarla, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Necesitamos una transformación interior, necesitamos un trasplante de un corazón de piedra a un corazón de carne. Eso es lo que necesitamos. Esto no es algo que nosotros podamos hacer, es algo que Dios hace. Porque lo que es nacido de la carne, de nuestros propios esfuerzos, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que Jesús le está diciendo a Nicodemo, no te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Es decir, de la misma manera en la que nosotros no decidimos nacer por primera vez, sino que el encargado de eso fue Dios, así nosotros no decidimos nacer por segunda vez en el Espíritu, sino que el encargado es Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, no lo sabemos. De la misma manera en la que oímos el viento, solo podemos ver sus efectos, pero no de dónde viene ni a dónde va. Nicodemo le preguntó, oye, ¿y cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Y Jesús básicamente le dice, yo sí sé de lo que hablo, pero si te hablo de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Yo, el Hijo del Hombre, estoy en el cielo, así que puedo hablarte de las cosas celestiales. Y a continuación Jesús va a hacer referencia a otra historia del Antiguo Testamento. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, vamos a ver esta historia. Esta historia está en Números 21. Dice así, partieron del monte Or, el pueblo de Israel está en medio del desierto, por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje.
Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y Yahweh envió serpientes abrasadoras entre el pueblo. Ese fue el castigo a causa de hablar en contra de él. Y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Claro, reconocieron que estaban mal. Porque hemos hablado contra Yahweh y contra ti. Intercede con Yahweh para que quite las serpientes entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y Yahweh dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vamos a suponer que esto es una serpiente. Una serpiente muy fea. Pero vamos a suponer que esta es una serpiente. Entonces, cuando la gente la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Vamos a pintar esto de color bronce. Hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y ese miraba a la serpiente de bronce, vivía. Eso es lo que está aconteciendo aquí. Así que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, es decir, Jesús mismo, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. De la misma manera en la que el pueblo pecó, así nosotros hemos pecado. Y de la misma manera en la que Moisés levantó a la serpiente, así el Hijo del Hombre fue levantado en la cruz. Y cuando nosotros miramos metafóricamente en fe el sacrificio de Jesús por nosotros, el castigo por nuestros pecados, nosotros vivimos. Y cuando nosotros creemos en Jesús y en lo que Él ha hecho, no solamente somos limpiados de nuestros pecados, también recibimos un nuevo corazón. Esa es la promesa. Tenemos ahora una vida eterna en comunión con Dios. Eso es lo que está pasando aquí. Y esa es la promesa para todo aquel que crea en Jesús y en lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces la pregunta es, ¿creeremos? ¿Quieres tener vida eterna? Hoy es el día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, recibirás un nuevo corazón y el Espíritu morará dentro de ti. Serás un ser completamente nuevo. Esa es la promesa de Jesús. Cree en esa promesa.